Representante a la Cámara del Congreso colombiano y defensor de derechos humanos de ese país, y a esta hora nos acompaña en vivo para ayudarnos con el análisis de esta noticia. Hola Iván, como siempre un placer tenerlo aquí en Telesur y quiero que nos cuente qué implicaciones tiene para Colombia una condena de este tipo, Iván, y qué beneficios representa para las víctimas. Buenas noches, gracias. Se trata de la decimocuarta condena que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano. En algunas de esas otras condenas ya ha dejado sentado claramente que en varios crímenes de lesa humanidad el ejército colombiano actuó de manera coordinada con paramilitares, y en este caso en particular se trata de una condena que se produce por primera vez con relación a desplazamiento forzado y otros crímenes contra una población de campesinos afrodescendientes en la zona del Urabá Chocó. Esta condena implica la ratificación de la jurisprudencia que muestra esos vínculos entre paramilitares y militares en Colombia, y debería dar lugar, como lo dice la propia sentencia, a buscar que los máximos responsables de ese crimen sean llevados ante la justicia. Creo que es necesario señalar en cuanto a esto que cuando se cometió este crimen, el gobernador de Antioquia y quien tenía nexos estrechos con el general que dirigió la operación, el señor Rito Alejo del Río, era el expresidente y entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, y yo considero que la justicia colombiana debería llamarlo a responder por esta operación criminal. Ahora, Iván, ¿por qué Colombia no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, como lo establece la Corte? Y la pregunta es, ¿no le interesaba o formaba parte de los planes del Estado de ese entonces? Bueno, lo que ha quedado en claro después de varias declaraciones de los paramilitares es que se produjo una concertación y una acción conjunta entre militares y paramilitares para desalojar territorios enteros, entre ellos este en particular. La comunidad de Cacarica, que es el sitio donde ocurrieron los hechos, fue virtualmente desaparecida del lugar por efectos de la violencia, y el propósito de esa acción era librar el territorio de la presencia de sus dueños originarios para después despojar las tierras. Así que aquí el Estado no cumplió con su deber de protección, porque se había convertido ni más ni menos que en parte de un aparato criminal que precisamente no solo no protegía esos derechos, sino buscaba la vulneración directa de los mismos. Iván, usted está hablando en pasado, el Estado se había convertido en parte de ese sistema, pero actualmente hay acusaciones más recientes como los falsos positivos, donde la fuerza pública colombiana es protagonista de asesinatos de jóvenes colombianos. ¿Eso pudiera tener un desenlace similar? Bueno, aquí la realidad es que frente a esta comunidad en particular, para no hablar de otras en todo el territorio nacional, se siguen cometiendo toda clase de atropellos y amenazas. Y el paramilitarismo no ha sido una historia del pasado en esa región. Continúan apareciendo amenazas, hostigamientos, incluso atentados contra los líderes de la comunidad de Cacarica, precisamente porque han emprendido de una manera férrea, con el acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos, Justicia y Paz, este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que el problema de las relaciones militares-paramilitares en Colombia no es un tema pretérito, sigue siendo un problema de la agenda política y del orden del día de Colombia hoy en esta situación. Y están cifradas las esperanzas en esos diálogos que se realizan en La Habana. Gracias, Iván, como siempre un placer escucharlo y tener su análisis para nosotros aquí en Telesur. Hasta pronto. Bueno, feliz año para todas las personas que siguen Telesur, muy amables. Gracias, igualmente para usted, Iván. Bueno, vamos a cambiar de